¿Cómo estás? Dios te bendiga. Mi nombre es Jorge y me siento muy honrado de parte del Señor al poder compartir un mensaje nuevamente por estas redes sociales. Quisiera compartir una palabra que el Señor me ha dado, primeramente para mí, pero también para el pueblo de Dios, para su pueblo. Esta palabra que la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 15 en adelante. Y dice la palabra del Señor: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Amén. Esta palabra donde habla apóstol Pablo de su necesidad de viajar a Roma, pero que se ha visto impedido, dice, muchas veces de ir a Roma para predicar el Evangelio en aquellos que no conocen la palabra. Donde no hubiese sido nombrado a Jesucristo, dice, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino predicar el Evangelio en aquellas personas que no le han conocido, donde Cristo no hubiese sido nombrado. Ahora esta palabra Dios me la dio y yo la pregunta ¿qué hago? ¿Hemos predicado la palabra como apóstol Pablo dice? ¿Hemos llegado a todos los lugares, a todos los rincones donde la gente no ha conocido el Evangelio? ¿Hemos creído al sacrificio de la cruz de tal manera que hemos ido y hemos anunciado a los que no han conocido, a los que están perdidos? ¿Hemos anunciado el Evangelio de la salvación? ¿Hemos anunciado la obra de la cruz que nos perdona, nos limpia de todo pecado? ¿O nos hemos quedado durmiendo dentro de las iglesias, sentados dentro de las iglesias verdaderamente, calentando solamente la banca, calentando el asiento en la iglesia? Necesitamos ir y predicar el Evangelio en aquellos lugares donde no haya sido predicado. Necesitamos hablar de ese sacrificio que Cristo ha hecho una vez y para siempre, para toda la humanidad. No fuimos llamados al Evangelio para quedarnos dentro de una iglesia, sino que hemos sido llamados para predicar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable, dice la palabra. Hemos entendido que estamos viviendo los últimos tiempos en donde Cristo está a la puerta, en donde Cristo está por volver por su iglesia. Y hemos predicado el Evangelio a aquellos que no han conocido la verdad de Jesucristo. La iglesia se ha quedado dormida, la iglesia se ha quedado estancada. La iglesia se ha desinflado, está raquítica. La iglesia está tan desnutrida. No se ha informado, no se ha formado, no se ha edificado, no se ha alimentado de la palabra de Jesucristo, no se ha fortalecido en la fe, se ha quedado sentada, conforme dentro de la iglesia. Hemos encerrado a Dios en 4 paredes y no lo dejamos salir al mundo, sino que el mundo lo hemos metido dentro de la iglesia. Hemos puesto iluminación dentro de la iglesia, hemos imitado de tal manera al mundo que nos hemos quedado sentados conforme dentro de la iglesia. No hemos salido a predicar el Evangelio como apóstol Pablo dice en su palabra, que postergó su viaje para poder predicar sobre aquellos que no ha sido nombrado Jesucristo. Pero nosotros estamos tan divertidos dentro de las iglesias, haciendo obras de teatro, haciendo shows dentro de las iglesias, haciéndonos los raperos dentro de la iglesia, haciendo karaokes dentro de la iglesia, iluminando con luces de colores dentro de la iglesia, donde Cristo nunca dijo que debíamos hacer eso. No hemos conformado a este mundo y a las cosas de este mundo de tal manera que todo lo que está en el mundo lo metimos dentro de la iglesia, olvidándonos de Cristo, olvidándonos de ese sacrificio y olvidándonos de las almas que caminan sin Cristo hacia el infierno. Necesitamos arrepentirnos. La iglesia necesita arrepentirse, doblar rodilla y clamar a Dios por misericordia. Porque verdaderamente la iglesia es la que se ha quedado estancada y dormida sin predicar el Evangelio. Sin predicar la sana doctrina, se han desviado de la sana doctrina. Se han desviado de la fe en Jesucristo. Han quitado la mirada de esa cruz, de ese sacrificio que hizo Jesús una vez en la cruz del Calvario. Hemos quitado la mirada de la cruz y hemos puesto nuestra mirada en las cosas terrenales. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice su palabra. Nos hemos quedado estancados mirando las cosas del mundo y deseando las cosas del mundo. Y nos olvidamos de hacer tesoro en los cielos. Nos olvidamos de visitar al enfermo. Nos olvidamos de visitar al cautivo. Nos olvidamos de llevarle pan al hambriento, como dice su palabra, al que está padeciendo necesidad. La iglesia necesita despertarse. Por algo Dios ha permitido todas estas cosas. Porque la iglesia es necesario que salga y que predique en las calles, que predique en los lugares donde no ha llegado el Evangelio, que predique en los lugares donde verdaderamente no conocieron la palabra, que vea la gente que hay un Dios de amor, un Dios de milagro, un Dios de señales, como hacían estos apóstoles. Ahora todos nos autoproclamamos, nos ponemos nombres que ni siquiera Cristo nos ha mandado a nombrarnos. Necesitamos arrepentirnos verdaderamente y caminar hacia esa cruz una vez más y clamar por misericordia y pedirle que nuevamente nos llame a predicar su evangelio, que hemos aborrecido, pedirle perdón porque hemos aborrecido, hemos ignorado, le hemos dado vuelta la cara a Cristo cuando Él dio su vida, cuando Dios el Padre dio a su Hijo unigénito por nuestros pecados y nosotros nos quedamos sentados, satisfechos en la iglesia, sin predicar al que está perdido.
El que se perdía seguía perdiéndose porque la iglesia estaba contenta, estaba dormida, se había quedado cómoda dentro de 4 paredes. Necesitamos arrepentirnos y volver a caminar con Cristo. Necesitamos arrepentirnos de este evangelio liviano que hemos armado, de este evangelio que se está predicando, y predicar la sana doctrina, el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, donde no se predica en las iglesias. En la iglesia se predica prosperidad, pastores que se han descarrilado totalmente y se han desviado su fe, le han desviado a las cosas materiales, a los bienes materiales, se han desviado y han predicado la palabra solamente por interés, solamente para satisfacer sus necesidades, por enriquecimiento. Han lucrado con el evangelio, como dice la carta de Judas. Necesitamos volver a caminar con Jesús una vez más, doblar nuestras rodillas y clamarle al Rey de Reyes, al único Señor y Salvador, que tenga misericordia una vez más de nosotros, que tenga misericordia de la humanidad, porque vienen tiempos difíciles, son tiempos en donde Dios se ha airado con la humanidad. Todo esto que está pasando no es algo, una casualidad, porque en Dios no existen las casualidades. Todo esto que estamos viendo es lo que Cristo dijo hace 2000 años. Vendría hambre, vendría peste, vendrían terremotos. Y esto es lo que está pasando. Y esto sería principio de dolores. ¿Por qué? Porque Cristo está a punto de volver por su iglesia. Y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Verdaderamente hemos puesto nuestra fe en Cristo? ¿O hemos puesto nuestra fe en el mundo? Dios te bendiga, hermano. Amén.